órdenes de John Kennedy. ¿Por qué? Porque en 60 el MIR con Luis de la Puente Uceda tomaban las tierras. Y para neutralizar esa toma de tierras, John Kennedy planteó la reforma agraria. Y la reforma agraria lo desarrolló Velasco, haciéndole el golpe a Belaúnde. ¿Para qué? Para detener la toma de tierras y estatizarlos. Eso fue. Entonces yo pregunto, si Velasco le dio las tierras al campesino pobre, ¿por qué se opuso a Luis de la Puente Uceda? ¿Por qué? ¿Por qué se opuso a la toma de tierras? ¿Por qué? Dos. Velasco expropió o confiscó. ¿Qué es expropiar? Pagarle, indemnizar al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Agarrar al ladrón, meterlo a la cárcel y tomar lo que te pertenece, tus recursos. La International Petroleum Company. ¿Qué hizo Velasco? Le pagó al International Petroleum Company. ¿Cuánto le pagó? 78 millones de dólares. Para que cobres 300 soles por cada. ¿A cuánto dejó la deuda externa Belaúnde? A 270 millones de dólares. Lo recibió Velasco. ¿Y a cuánto lo dejó Velasco? A 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? Cuarto, Velasco tuvo una guerra interna en el gobierno de Velasco. Había terrorismo. En el gobierno de Fujimori había un conflicto social. Y todo conflicto social tiene un costo social, ¿verdad? Pero con Velasco. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué Velasco asesinó a los trabajadores de Cobriza en Huancavelica? ¿Por qué Velasco asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores del SUTE? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? Porque el gobierno de Velasco fue fascista, corporativo y genocida. Pero algo más, Velasco desarrolló algo nacional o lo trajo todo de afuera. Lo trajo todo de afuera. Uno, la economía pluralista de queje en Europa, que defiende la propiedad privada. Trajo el humanismo que surge en Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y por último, viajó el 70 a Yugoslavia a traer la autogestión de Tito, la doble explotación de Josip Broz. Instauró acá Sinamos para que los pueblos hagan sus pestas, hagan sus veredas, hagan las obras. Él lo llamó el autogobierno. Ustedes ahora van a gobernar, pero con el otro bolsillo le siguen pagando los impuestos, la doble explotación. Por eso, cuando le dio el golpe Morales Bermúdez, el pueblo no lo apoyó a Velasco. Quemó Sinamos a lo largo y ancho del país. Entonces no ha habido un gobierno que se ponga al servicio del pueblo. Todos han tenido que ponerse al servicio del sistema y el que no, te retiras. Eso fue. Que bueno, que se venden al productor, por decirlo así. No, te obligan. ¿Por qué? Porque ellos tienen el aparato militar, tienen la vanguardia. ¿Para qué? Para obligarte a servir al sistema. Y si no, yo soy el que mata. Hay un castigo. ¿Quién lo sacó a castigo? La Fuerza Armada. ¿Quién lo colocó a Dina? La Fuerza Armada. ¿Quién asesinó? La Fuerza Armada. ¿Quién? Un terrorista de alto vuelo. No pasó nada. Así tengas inmunidad.
impunidad. Así sea, a mí no me interesa, carajo, yo hago respetar las órdenes del capitalismo adentro. Compañero, entonces, ¿qué te está diciendo? Que todo aquel que se pone a postular a las elecciones y ganas, tiene que ponerse al servicio del sistema. Entonces, ¿de dónde me vienes a decir que si yo soy presidente voy a cambiar este país? Si yo soy presidente voy a hablar con los grupos de poder. Amigo, no engañes. Amigo, todo presidente puedes hablar con los grupos de poder, pero los grupos de poder jamás van a tener que compartir, jamás, porque viven de nosotros, viven del campesinado, viven del minero, viven de nuestros recursos. Entonces, ¿qué vas a conversar? Por eso Lenin, el gran Lenin, no solamente dice, salvo el poder, todo es ilusión. No solamente eso dice Lenin. Lenin dice, en una de sus obras escogidas, Critinismo Parlamentario, ahí Lenin dice, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país completamente incierto. La historia en el mundo le da la razón. Más de 70 años. Estamos hablando, claro, antes de Stalin. Y fue Lenin el que aplastó el nacionalismo. Fue Stalin que aplastó el nazismo y el nacionalismo. Lenin aplastó el nacionalismo zarista de Rusia. Y Stalin lo sepultó. Hará cuestión de 90 años en Stalingrado al nacionalismo fascista de Adolfo Hitler. Entonces, compañero, creemos, amigo, que hasta hoy en día están en lucha las dos ideologías. Solamente hay dos en el mundo: comunismo y capitalismo. Esas son las dos economías. Yo pregunto, ¿la economía del nacionalismo dónde se ubica? Capitalismo. En el capitalismo, pues, compañero. ¿No están de acuerdo? Intercambiamos ideas. La filosofía del nacionalismo, ¿dónde se ubica? En el capitalismo. ¿No están de acuerdo? Intercambiamos ideas, pero no peleamos. Y la sociología del nacionalismo, ¿dónde se ubica? En el capitalismo. Así. Pero eso sale en un debate. Y un debate no es pelear. Un debate no es insultar. Un debate es tesis y antítesis. Afirmación y negación. ¿Cuál es la afirmación? El capitalismo. ¿Cuál es la negación? El comunismo. ¿El nacionalismo qué es? Porque la única manera ¿qué es el nacionalismo? Afirmación, que compañero. Porque si no, no hay debate. No hay una tercera posición. ¿Cuál es la economía del nacionalismo? ¿Cuál es? Que no sea privada ni colectiva. ¿Cuál es? ¿Cuál es la filosofía del nacionalismo? Que no sea idealista ni materialista. ¿Cuál es? No existe, pues, compañero. ¿Ah? Y si no, pregúntale a Víctor Raúl. Víctor Raúl dijo, ni Washington ni Moscú. ¿Y qué planteó? Washington. Siempre, compañero, la tercera posición. ¿Ya, amigo? Así es, compañero. Bien, amigo. Ahora sí vamos a ver. Allá. Vamos a aprender en estos momentos el equipo para una mejor transmisión del amado Lord Jaime. Power on. Bluetooth mode. En inglés. Podemos darle Capitalismo. la elección y demostrarlo de ese Congreso miserable que no sirve para nada. Por ejemplo, compatriotas, el Congreso ha aprobado una ley siquiera a favor del pueblo. Hasta ahorita ninguna ley. Solamente sacan su ley a favor de ellos. Nada más. Prende la P. Nada más a favor de ellos. Porque hasta Ya ahora, listo. todos esos miserables van viendo su ley y lo vamos viendo al hermano Valdemar Cerrón. Feliz de la vida con Ya está prendido. Ya listo, saca ya. sacar sus leyes. Entonces,
Entonces, ya precisé los dos opuestos. Ya precisé los dos antagónicos. Yo te pregunto, si no hay comunismo, no existe un opuesto. Y si no existe un opuesto, el otro opuesto tampoco existe. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay quien trabaje, no hay quien especule. Tiene que haber quien trabaje para que haya un especulador. Entonces yo te pregunto, ¿el comunismo trabaja o no trabaja? Lo dice Marx en el Capital. ¿A quién lo llama comunismo? Al trabajo colectivo productivo. Y eso hay en todos los países del mundo, como clase. Y también hay el que especula, acapara y adultera con la propiedad privada, el capitalista. Los dos hay. Pero si tú me dices que no hay un opuesto, tampoco existe el otro. Entonces, ¿qué hay? Eso me tendrá que explicar aquel que dice que no hay comunismo. ¿Qué hay entonces? ¿Qué hay? Sí, compañero, pero vuelvo a repetir, esto sale en un intercambio de ideas, que no es pelear, ni ganar, sino demostrar dialécticamente lo poco que hemos leído. Y a los grandes hombres en economía, en filosofía y en sociología, eran bromatos. Amigo, si yo leo un libro, tengo que saber qué libro estoy leyendo, porque si tú lees cualquier libro y vas a un debate y disparas, las balas te van a caer a ti mismo, porque no sabes lo que has leído. Entonces, cualquier libro que tú tengas en la mano, primero ubícalo, bien en la afirmación o bien en la negación, bien en la tesis o bien en la antítesis. En otras palabras, bien en el capitalismo o bien en el comunismo. No hay otro casillero. ¿Quién conoce otro casillero acá? ¿Conoces una tercera posición? Si conoces, adelante, ayúdame un poco. Yo no he visto un libro de la tercera posición. No conozco, ni en filosofía, ni en sociología, ni en economía. Entonces, ¿yo de dónde parto? De la negación, de la antítesis. De ahí parto yo. Y para poder hacer prevalecer la negación, tengo que también haber leído la afirmación, la tesis. ¿Está claro, compañero? Bien. Entonces, por ejemplo, Maduro, ¿dónde se ubica? ¿En la afirmación o en la negación? En la afirmación. Y al interior de la afirmación hay un conflicto de poderes. Y ahí está el capital privado y el capital estatal, que no es socialista ni comunista, sino estatal con el Estado burgués. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela, en México, en Cuba, Nicaragua, etc. Las contradicciones de la burguesía. Y ambos son anticomunistas. Lo ha dicho Chávez y lo ha repetido Maduro. Nata con el gallito rojo. Fidel, el Che y Camilo, anticomunistas. Lo han dicho bien claro con el movimiento 26 de julio. Nada con el comunismo. En el caso de Ucrania. En Ucrania, ¿qué se ha desenvuelto? Y hasta ahora es la pugna entre el estatista burgués y el privatista. ¿Quién es el estatista burgués? Vladimir Putin, Xi Jinping, etc. El BRICS, de capital estatal. ¿Quién es el privado? Norteamérica con la OTAN. Se disputan el mercado de Ucrania. Zelensky es un hombre de la OTAN, es un hombre del capitalismo, pero no del pueblo. Zelensky es de corte neofascista. Y por eso Norteamérica quiso ocupar Ucrania, ¿pero por qué? Por su desesperación y su debacle económica, política, comercial y tecnológica. Quería Ucrania, ¿pero para qué? ¿Para desarrollarlo? No, quería el grano. Recuerda que Ucrania es uno de los primeros países en la producción del grano. Quería los hidrocarburos
Y por último, el titano. Algunos compañeros en las redes me dicen, señor, se equivoca usted, no es titano, es titanio. Es lo mismo, amigo, revisa bien, es lo mismo, titano, titanio. ¿Ya, compañero? Es lo mismo. Entonces, quería el titano. ¿Quién? Norteamérica. ¿Qué es el titano? La materia prima de las naves espaciales. Eso quería Norteamérica y no lo logró. ¿Por qué? Porque Ucrania fue un distrito de la URSS y la mayoría del pueblo ucraniano es ruso. Por eso es que le abrió las puertas frente a la intromisión de Norteamérica en Ucrania. El pueblo ucraniano le abrió las puertas a Rusia, no para que invade Ucrania, sino para que defienda al pueblo ucraniano de la penetración de Norteamérica con el aval de Zelensky. Y lo ganó. Como no pudo ahí Norteamérica, ¿qué hizo? Se trasladó a Israel. ¿Para qué? Para que conquiste el gran valle del Jordán y Cisjordania, para que conquiste el petróleo y algo más, la franja de Gaza. Y colapsó, porque el mundo entero decía, Israel tiene los engendros mundial en la carrera armamentista. Oiga, jamás, en un minuto lo destrozó todas las enclaves militares de Israel. Oiga, Israel no sabía qué ha pasado hasta ahora, no lo sabe. Norteamérica desesperado y cayeron en el juego de Hamas, porque Hamas quería que el golpe de Norteamérica a Israel no sea bélico, no sea destinado a enclaves militares de Palestina, sino que sea destinado a blancos civiles. Y eso es lo que hizo Norteamérica. Eso es lo que hizo Israel. Atacó hospitales, a pueblos, y eso lo desgastó a nivel mundial políticamente. Por eso el mundo árabe se unió y el mundo árabe le cerró el comercio y el petróleo a Israel. Ahora Israel se ahoga con Norteamérica porque ya no tiene acceso al comercio. Yemen le cerró las puertas del Mar Rojo, Siria, Damasco, oiga, Libia, Egipto, Irán le cerraron las puertas. Y ahora, ¿qué le queda a Norteamérica? Solamente Venezuela, solamente ocupar, invadir Venezuela. ¿Y para qué? ¿Para desarrollar al pueblo? Si no lo ha hecho en 180 años, ¿lo va a hacer ahora? Lo que quiere es el petróleo. Y Venezuela tiene la reserva del petróleo en el mundo. Y las Guyanas. ¿Qué quiere Norteamérica? ¿Por qué crees que apunta de frente a la cabeza de Maduro, que no ha ganado las elecciones? ¿Por qué no apunta a la cabeza del cuerpo técnico que lo consagró presidente nuevamente a Maduro? ¿Por qué no apunta a los 900 veedores del mundo que estuvieron presentes en las elecciones y levantaron un acta dando como ganador a Maduro? ¿Por qué no apunta a esas 16 auditorías que le dieron la razón a Maduro? ¿Por qué no apunta a esos 4 técnicos en asuntos electorales que mandó las Naciones Unidas? ¿Por qué? Porque sabe, amigo, Norteamérica y Joe Biden, que lo que pretenden hacer ellos es política. Es eso, están heridos. ¿Y qué quieren? Quieren de todas maneras capturar el petróleo para instaurar el Comando Sur y de esa manera alinear a Venezuela a la OTAN, pero no lo van a lograr porque están perdiendo los mercados por esa política belicista. Eso es lo que está pasando en el mundo entero, la polarización y la liquidación del capitalismo y el avance del comunismo como una mancha de aceite. Eso es lo que estamos viendo. Por eso que en el Perú saludamos a los pueblos del interior del país, saludamos a Piura, saludamos a Cajamarca, a Huancavelica, Huánuco, Arequipa. Oiga, los saludamos porque están tomando sus recursos. Ya le dijeron a este Estado, haz lo que quieras, haz los acuerdos, haz las concesiones, haz las leyes que te dé la gana, pero eso se ahoga en la capital, eso se ahoga en tu Estado, porque eso no sirve en las regiones. Eso es lo que estamos viviendo, compañero. Palma, compañero, palma para nosotros, compañero.
Bien, de repente saca alguna pregunta, ¿no? Porque esta es una tribuna donde participan todos. Y aunque te parezca mentira, acá están todas las ideologías. Y eso es bueno o es malo. Es bueno, no hay que tenerle miedo a las ideologías, compañero. No, eso es bueno si es una plaza pública. Acá hay compañeros que defienden el fujimorismo y está bien, están en su derecho. Hay compañeros que defienden al APRA, hay compañeros que defienden la izquierda. Y así, compañero, si esto es una plaza pública y por último, ¿eso es cultura o no? Es cultura. Pero acá viene lo segundo, ¿cómo intercambiamos ideas? Si tú eres fujimorista, ¿de qué me tienes que hablar? Del modo de producción capitalista, de la propiedad privada, del pragmatismo y del libre mercado de von Hayek. Me tienes que hablar de eso. Yo no voy a pelear contigo, no, compañero. Eres aprista, me hablas de las doctrinas de Víctor Raúl, el espacio-tiempo histórico, la economía social de mercado y el Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales. ¿No sabes? Acá te enseñamos. Por eso acá hay muchos fujimoristas que han venido y me dicen, señor, ya no quiero ser fujimorista. ¿Qué quieres ser? Quiero ser comunista, señor. Pero tienes que enseñarle. Si tú lo insultas, lo marginas, lo estás haciendo más fanático. Bien, compañero. ¿Alguna participación, Jaime, compañero? ¿tú crees que se venga la invasión a Venezuela? Yo creo que no, porque Maduro no es tonto, ya se alineó al BRICS y el BRICS tiene grandes inversiones en los hidrocarburos. Está Rusia, está China, la India, Irán, Corea del Norte, etc. No creo, amigo, porque ellos también han mandado el armamento moderno para respaldar su inversión. ¿Ya amigo? Bien. Lo que pasa es que Norteamérica tiene una doble tarea, una doble pugna. Una contra el mundo, contra el globo, que no saben cómo desarrollar el 2030 y el nuevo orden mundial. Y la otra es en el frente interno de Norteamérica. Las grandes mayorías de los pueblos oprimidos se están movilizando. ¿Y sabes qué han dicho? Yo no voy a pagar la deuda externa. Son 34 billones de dólares. Porque eso no me ha servido a mí. Eso te ha servido a ti. A ti. Tú que has hecho la carrera armamentista, que has empleado para enclaves militares, para ocupar países, eso no lo voy a pagar yo. Eso es lo que está pasando. Es así que Norteamérica es un gran comprador. Ya no puede vender. Las empresas se van. ¿Por qué? Porque la economía es cara. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, compañero? Sí. Perdón. Bueno, el día de hoy ponemos punto final a la transmisión de la Mata Lord Jaime desde la Plaza San Martín para el canal de YouTube, debates y algo más.